Sabemos de los mayas y vamos a ver las sociedades indígenas durante y después de la colonia. Entonces van a haber datos así mezclados, de lo que era antes, lo que era durante y lo que han ido descubriendo y cómo están incluso algunos hoy en día. Veamos entonces cuáles son estas famosas etnias, que ya las conocemos porque las hemos visto. Quizá algunas de ellas las conocemos más, otras menos. Yo trataré de sintetizar aún más algunos detalles que considero que son poco conocidos. Hablar de Honduras es hablar de grandes regiones y grupos étnicos diferentes, grandes familias. Y estas familias están obviamente formadas a veces por grupos más pequeños. Las grandes familias de Honduras son Maya, Jicaque, Paya, Sumo, Lenca y Chorotega. Pero hay grupos pequeñitos como los Chortí, los Tahuaca, los del río Lura, los Potones, Cares, Huaquis, ¿verdad? Y los Potones de la zona de Chorotega. Es decir, que hay varios grupos pequeñitos, ¿verdad? Pequeños subgrupos de las grandes familias que conforman la región hondureña. Vamos a también tratar de distinguir cuáles son los términos adecuados, porque a veces mencionamos la palabra jicaque, pero también hemos escuchado que le llaman tolupanes, los payas que también escuchamos que le llaman pech, los sumos que también escuchamos que le llaman toca. ¿Cuál es la forma correcta de referirse a ellos? Vamos a ver también qué palabras para ellos es aceptable y cuál es ofensiva. Porque también tenemos que cambiar un poquito el respeto a nuestros pueblos autóctonos. Hablemos de los lencas. Me encanta esta pintura, bellísima pintura que refleja muy bien los mercados de allá por La Esperanza en Tibucá, ¿verdad? La gente ahí muy humilde, todos con vestidos coloridos, sus pañuelitos fabricados por ellas mismas, ¿verdad? Tienen varios telares. Yo pude tener la oportunidad de ir a los telares ahí por La Esperanza y vale la pena ver, ¿verdad? El arte con que lo hacen, que pasan la aguja ahí entre los hasta 4 o 5 colores de hilos. Los lencas, la palabra lenca se puede escribir con C o se puede escribir con K. En El Salvador lo escriben con K, porque son dos palabras. La palabra len significa compartir o repartir, y la palabra K significa bienestar público, beneficio social o bien común. Esa definición es salvadoreña. El Salvador tiene mejor definiciones de los lencas, porque en el departamento Francisco Morazán del Salvador, en ese departamento están unas grandes cantidades de lugares que son de tipo lenca. Incluso está la famosa gruta, que se supone es la cuna de la cultura lenca, una gruta que se llama la Gruta de Corinto, ¿verdad? Que es la gruta donde se supone que apareció una diosa, ¿verdad? Que obviamente ahí va a formar al hombre lenca. De ahí va a salir la primera semillita de la cuna lenca. Así que le debemos a El Salvador esta definición. Está en los manuales de enseñanza de la cultura lenca en El Salvador. En Honduras, como no estamos ¿cómo se puede decir? Preocupados por educar en la cultura lenca, no pude encontrar el significado de la palabra lenca aquí en Honduras. Me tocó que ir a ver informes del Salvador para poder encontrar manuales que allá sí valoran mucho la cultura y por tanto allá sí pude conseguir el significado de la palabra lenca. Así, lenca significaría entonces el sistema de bien común. Y les digo por qué. Porque tenían los huaquis, cares y potones muchas riñas. Entonces quisieron llegar a una alianza, a una pacificación, porque realmente había muchos lencas que estaban en pelea. Por esa razón se ponen de acuerdo, firman este acuerdo de alianza y se conforman en las 3 etnias en un solo pueblo llamado lenca. Las tribus de los cares, potones y huaquis se cansaron de tanto estar peleando, ¿verdad? E hicieron esta alianza de hermandad pacífica. El origen también podemos leerlo un poquito en la obra de Anne Chapman, que se llama Los hijos del copal y la candela, ¿verdad? En el tomo número 1 de la Universidad Nacional de México. Miren que los materiales para informarnos de nuestras etnias, los mejores materiales están fuera del país, desgraciadamente. Así es como amamos nuestra cultura en Honduras, ¿verdad? Necesitamos que vengan gente extranjera para que vengan a hablar de nosotros, porque aquí no hay ningún interés en investigar, como lo denunció también Ángela Zúñiga en su libro de antología de Honduras, que dice ella que aquí no ha habido ningún tipo de interés por sostener investigaciones históricas. Aquí apenas se logran sostener los museos, no digamos las investigaciones arqueológicas. La cultura probablemente desciende de los chipchas. Ya les voy a explicar un poquito a qué nos referimos con la cultura de los macrochipchas y a dónde pertenecen los lencas específicamente. La lengua lenca fue separada del quiché arcaico, lengua mayense, hace unos 4.700 años y del náhuatl hace unos 2.000 años, según lo que dice Am Chapman. Pertenecen al grupo lingüístico de los lencas, los cares, potones, cerquines, ¿verdad? Son los que conforman a estos hijos del copal. La zona macrochipcha, llamada también zona chichano-paesana, es esta región que está en color amarillento, ¿verdad? En toda Centroamérica hasta Colombia y Venezuela.
y consiste pues en una serie de pueblos que van a migrar desde el sur hasta el centro de América Central. La hipótesis es una hipótesis más lingüística que arqueológica, es decir, que es Joseph Greenberg quien ve la similitud en las lenguas de estos pueblos, por lo cual cree que si hay similitudes entre las lenguas del centro con las del sur, significa que los del sur vinieron al centro, ¿verdad? Por el tema de la migración sur que va subiendo, obviamente, por el lado de América del Sur hasta llegar, obviamente, a la zona de Colombia. Lo lógico es que lograron llegar hasta Centroamérica. Están ubicados en el Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, ¿verdad? Son los que prácticamente pertenecen a esta región llamada Macrochipcha, aunque los lencas también pertenecen a un subgrupo de familias llamadas los Lenmichíes. Ya les voy a explicar qué significa la palabra Lenmichí. Bueno, en realidad la palabra es Lenmichí. Chíes es por el plural, pero es Lenmichí. Los Lenmichíes le llaman así porque es un acróstico de 3 sílabas, Len, Mi y Chi, ¿verdad? Las tres, Len de Lencas, Chi de Chipchas y Mi de Misumalpas, que son el nombre de las 3 etnias que conforman estos grupos de lenguas, que es lo que realmente determina pues que pertenecen a la misma familia, la lengua misma. Len, que sabemos que significa compartir o bienestar común, Chi, que significa nuestra, Cha, que significa gente, y los Misumalpas, que son el nombre de 3 etnias, Misquitu, Sumo y Matagalpa. Los indios de estas regiones de los Misquitos, Sumos y Matagalpas. La ubicación geográfica de estos pueblos, pues también tuvo una trayectoria temporal. En este caso, pues, ahí por el año 8000 a.C., el grupo que origina a estos Lenmichíes se va a subdividir en 2 grandes grupos. Después se va a subdividir por el año 5000 en 4 grupos más, que son los Pech, los Chipchas, los Lencas y los Misumalpas. Entonces ya más o menos estamos hablando de 4 pueblos ya completos, sin considerar que los Misumalpas son 3 etnias prácticamente. La jerarquía social de los Lencas. Tenían un sistema feudal, habían señoríos, ¿verdad? Señores que van a llamarse también caciques, los señores caciques, que normalmente la forma de pasarse el poder era de forma hereditaria, de padre a hijo. Cuando morían ellos, pues la comuna se reunía para nombrar al siguiente sucesor. Tenían caciques, señores y jefes militares. Cada cacique tenía a su cargo 4 tenientes, 4 capitanes o tenientes encargados de la guerra. Los principales caciques famosos entre los testimonios históricos de Francisco de Montejo, que estaba en el lado mexicano, ¿verdad? Ex militar y también explorador, y el cronista Antonio de Herrera, que es el que nos va a narrar la historia también del Empira, dice que existían estos nombres, bueno, mencionan estos 3 caciques famosos, que es el cacique Entepica. El cacique Entepica es el cacique que, bajo el cual está obviamente el capitán Lempira, es decir, que el jefe guerrero Lempira estaba bajo el mando de Entepica. Entepica es su líder. Diego, que es el cacique de Piradera, y Don Mota, que es capturado por Francisco Montejo. Son 3 indígenas de renombre en las obras principales de historia de la época, ¿verdad? Hay que recordar que Antonio de Herrera va a escribir hasta ahí por 1538 aproximadamente la historia de la Empira. Tenía, creo que alrededor de unos 2 años de haber muerto, ¿verdad? Por lo cual la obra es de mucha importancia. Pocos años de haber muerto. El cacicazgo, pues, sucedía de padres a hijos. El hijo mayor es el que heredaba este poder. Todos los caciques estaban emparentados, ¿verdad? Eran familias, eran clanes, normalmente endogámicos, se casaban entre parientes, ¿verdad? Entre la misma casta, según el tomo de Herrera en el numeral 158, página 158. El juez tenía a su cargo también, tenía que ser descendiente de casta, el que podía juzgar por el pueblo, y tenía también 4 tenientes a su cargo, para poder hacer toda la parte legal. Los templos de los lencas eran bien sencillos, eran normalmente hechos de bajarec, en esta imagen, y los colocaban en montículos, en pequeñas cumbres, para poder tener ahí sus campos de adoración a los dioses. Los dioses normalmente los hacían o de piedra, o de barro, o de madera, según lo que narra el historiador de la corona española, Antonio de Herrera y Tordesillas. Pasamos a los mayas chortí. Desde aquí en adelante, de los demás pueblos, solo será un slide de explicación por cada uno. Creo que de los misquitos van a ser 2, ¿verdad? 2 slides nada más. He tratado de hacer lo más sintético que pueda.
Los chortís o chortíes, como quieran decirlo. Características de los chortís: son un pueblo de origen mayense, descendientes de los mayas. Su lengua es el chol, así se le llama la lengua de ellos. Todavía la hablan en las regiones entre Florida, ¿verdad?, de Ostumán y todos esos lugares de la parte prácticamente de Copán Ruinas, pero la parte montañosa, ¿verdad?, los pueblos que están en las aldeas. Todavía lo hablan. Yo cuando estaba más joven y fui a Copán Ruinas, la primera vez que fui a Copán Ruinas, que iba de misión, iba a trabajar en pastoral con el sacerdote que en aquel entonces era Daniel Corea. Tuve la oportunidad de ir en bus. Ahí en el bus iban dos jóvenes que hablaban la lengua de los chortís. Al darle muerte a sus sacerdotes, los españoles mezclaron sus antiguas creencias con el catolicismo y hasta el día de hoy lo mantienen así. Incluso las famosas composturas que hoy en día todavía siguen haciendo, las composturas son un ritual donde ellos ofrecen un altar decorado con estas gallinitas que se encuentran en los árboles, que le llaman gallinitas o gallinazas, ¿verdad? Las van colocando, ellos le llaman somos, le llaman con Z, le llaman a estas plantitas que colocan 24 plantitas invocando a ángeles, a santos, ¿verdad?, a espíritus bondadosos, pues, para que el cultivo sea bueno. Y hacen una comilona de pollo o de pavo, ¿verdad? Normalmente puede ser pavo, pero la mayoría de la gente pobre lo hace con pollo, que hacen una sopa prácticamente de pollo. Obviamente sacrifican la sangre de la gallina, la echan en el altar, ¿verdad?, y el resto se lo comen, ¿verdad? Y las mujeres visten de blanco, los hombres van honestamente bien vestidos también, ¿verdad? Visten como cuando van a misa. Así es la compostura, y lo siguen haciendo en los lugares más emmontañados del Empire de Intibucá, sobre todo en el lado de Intibucá, según me comentaba el padre Jorge Linares. Y es parte de lo que han hecho, pero hoy en día lo hacen dedicado al Dios cristiano, no a los dioses antiguos, sino al Dios cristiano. Como pueden ver, está bien arraigada la cultura, y la iglesia respeta eso, respeta esa forma en que ellos quieran darle culto a Dios, ¿verdad? Pobrecita la gallina que le toca que morir ese día, pero se la comen, ¿verdad? Es decir, tanta lástima no podemos sentir tampoco, porque las polleras matan miles de pollos y nadie anda alegando. Y por un pollito otorgado en sacrificio a Dios, no es una gran cosa en realidad. Su gastronomía se basa en el maíz, el atol, el chilate, el pozol, la chicha, las tortillas, tamales, pescado, venado, el cerdo y las frutas. Hasta el día de hoy sigue siendo casi el mismo tipo de gastronomía. No sé si seguirán comiendo venado. 60,000 habitantes existen actualmente, según lo que se estima, en Copán, en Guatepeque, en Cortés, ¿verdad? Son los lugares principales. Los somos otahuacas. ¿Cuál es la palabra correcta? Bueno, hay que explicar. Primero, son de origen macrochipcha. En la lengua de ellos es el tahuaca, así que la palabra tahuaca es más adecuada para ellos. Están ubicados en el departamento de Gracias a Dios y Olancho. Fue uno de los más grandes pueblos que habitaban. De hecho, una de las zonas de resistencia indígena mayor que tuvieron los españoles con las cuales lidiar. Actualmente son a unas 1.500 personas, poca gente. Sumo para ellos es despectivo, porque para ellos la palabra sumo significa inferior, por lo cual no se les debe decir sumos. La pesca, la caza, la artesanía, los pipantes, las canoas son parte del estilo de vida, y la ganadería, como obviamente en la mayoría de pueblos. Actualmente, dice este artículo, ¿verdad?, actualmente el pueblo de Otahuaca habita en la región denominada como el Patuca Medio, una extensa región de 233,000 hectáreas de bosque tropical lluvioso declarada área protegida con el nombre de Reserva de la Biosfera de Tahuaca-Azañi, según este decreto del Congreso Nacional de Honduras. Los pech o payas. También aquí pongo en duda si paya es un término adecuado. Ya les digo por qué. Los pech o payas hace 3,000 años aproximadamente vinieron a Honduras, ya que son de origen macrochipcha también, organización semejante a la de los tahuacas y tolupanes, están ubicados en el departamento de Colón. La palabra pech para ellos significa gente, además que es el nombre de su lengua, mientras que paya es una palabra no adecuada. Ya les digo porque para el español, de hecho la palabra paya ni siquiera es una palabra indígena, la palabra paya es una palabra española, y ya les voy a decir qué significa. Pech aqua significa la otra gente. Bulá es el nombre que nos dan al resto de ciudadanos de este país, o ladinos, igual que los garífunas, que también nos llaman así, ladinos. Eran politeístas, sus dioses eran elaborados en jade, la mayoría con forma de mujer. Y la palabra paya significa aldeano, campesino ignorante o rudo, y que alguien que no pertenece a su raza. Por lo cual esa palabra, que es de origen española,
no es adaptada, no es bien adaptada para este pueblo, es más bien ofensiva. Así que hay que tacharla de nuestro vocabulario y llamarles pech. Los tolupanes o jicaques, pongo también en duda el término jicaque, ya les digo también por qué. Los tolupanes o jicaques, 18,000 habitantes existen en Honduras, 28 tribus o pueblos repartidos por las montañas. Están muy, pero muy abandonadas por el gobierno. No tienen acceso a nada, ni a educación, ni a buena educación, ni a, ¿cómo se llama?, ni a una digna vivienda, ni a buenos caminos, ¿verdad?, ni tampoco a la salud. Les toca que lidiar con la situación como les da, a lo que da, la poca economía que tienen. La forma el dialecto de ellos se les ha hecho un poco difícil aprender el español. Muchos hablan más el dialecto que el español mismo. Al hablar el español se les entiende un poco a algunas personas. Y les voy a dejar también un video donde van a ver un reportaje que hicieron, no sé si fueron los de HCH, pero vale la pena verlo. A pesar que está hecho por HCH, vale la pena ver lo que ellos fueron a encontrarse en una etnia tolupán, para que vean cómo viven nuestros pueblos hoy en día. En los departamentos de Morazán y Yolo están ubicados, ¿verdad? La lengua es el tol, jicaque no es aceptable tampoco, la palabra jicaque es española, no es indígena, y es una palabra que significa huraño, retraído o poco sociable. Así que es una palabra despectiva que utilizaban los españoles, por lo cual no se debe utilizar. Esa es la razón por la cual a veces escribimos jicaque con X o jicaque con J, como es la costumbre de los españoles, que escribían México con X o México con J. No se adivinaba por la palabra, la letra X, que la lengua, que como la lengua nuestra también tiene un poco de griego, la letra X a veces se lee como una CS, una SC, ¿verdad? Como la palabra México, pero también se pronuncia como una J, ¿verdad? Por el sonido griego de la letra, esta letra que parece X, ¿verdad? Que bueno, es una X para nosotros, pero que para el griego es una letra que realmente es Ji, o la letra Chi. Por esa razón es que tiene ese sonido cambiante en el español. Este maestro es loable el trabajo que ha hecho, ¿verdad? Le han dado premios incluso por ser un maestro entregado, abnegado. Es un maestro tolupán, el nombre es Aurelio Martínez Sevilla, se viste como tolupán, ¿verdad? Y va a educar a las escuelas. Este es el tipo de escuelas que le da el gobierno a esta sección, miren, calidad de escuela, ¿verdad? Por eso me parece un poco hipócrita que después lo lleven al Congreso Nacional o a la Casa Presidencial para darle premios al maestro Aurelio, reconociendo su capacidad de docencia, que se lo merece, pero ¿en qué circunstancias? Estas son las circunstancias. ¿De qué sirve que saquen pecho con la medalla, con ese diploma que le dan, si no le dan lo más importante, que es un aula digna? Eso es lo que realmente el maestro quizá anhela. Por eso miren la cara del maestro. No se le ve feliz. No se le ve feliz. Yo que él estaría pensando, estos tipos me están dando un pedazo de cartón cuando lo que ocupo es una escuela para mis niños. Yo pensaría así, si fuera un buen maestro como él. Los tolupanes siguen vestidos de esa manera, esa es la vestimenta típica de ellos. De hecho, también los tahuacas, en algunas etnias más montañadas, también tienen una vestimenta similar. Y a veces los hombres andan solamente con una especie de calzonetilla, ¿verdad? Y sin el pecho totalmente desnudo, descalzos totalmente, con un peinado así parecido al de este señor que aparece en esta imagen, ¿verdad? Y de hecho recuerdo que para cuando Pepe Lobo estaba de presidente, llegó el rey Tahuaca, llegó de visita a la casa presidencial a pedir una reunión con Pepe Lobo. Y más que reunión es a darle una queja, a decirle de que por favor, llegó traductor porque él no habla el español, él habla su lengua nada más en Tahuaca, y le llegó a decir a Pepe Lobo, a la casa presidencial, que por favor, ¿verdad? Sacaran las máquinas de sus tierras, saquen las máquinas de mis tierras, porque están destruyendo el bosque. Fue a reclamar que en la época de Pepe Lobo estaban deforestando la biosfera donde están viviendo ellos. Eso supone es área protegida porque es su territorio, ¿verdad? Ese es el gran problema que tenemos en nuestro país. No respetan a los pueblos autóctonos, que por derecho merecen el respeto, porque ellos vivieron aquí antes que cualquier hijo de español. Es una situación bien evidente. Es necesario aprender a respetar a todos los ciudadanos, pero más a los pueblos originarios, porque ellos por derecho merecen estar aquí, ¿verdad? Y tenemos que ir cambiando un poquito esa actitud de verlos como la clase baja. No son clase baja, son la primera clase de este país, ¿verdad? De este territorio. Esa es parte de la cultura que tenemos que ir cambiando también. Los nahuas, ese es el último pueblo que vamos a ver. Los nahuas, poco conocidos,
Yo sinceramente, antes de empezar a dar la clase de historia de Honduras, no los conocía. Hasta que empecé a dar clase de historia de Honduras, me informé de acerca de los nahuas, y pues aquí está la síntesis de este pueblo. Son el pueblo conocido por la lengua que ellos hablan, que es náhuatl, y ese es el nombre que también le da el nombre a la etnia, náhuatl, que significa sonido agradable. Entonces, son pueblos que vienen desde Guatemala y se vinieron hasta la parte norte de Honduras. Son más de 20,000 habitantes, están en el departamento de Catacama, La Guata, El Jano, Hualaco, el departamento del Ancho, al norte. Estuvieron en Chapagua, en el Valle de Aguán, en Papayeca, Trujillo, en Ocotepeque incluso y en Naco. Seguramente el trayecto que hicieron desde Ocotepeque hasta el Valle de Naco para llegar hasta la zona de Chapagua y Papayeca. Esos nombres, Chapagua y Papayeca, son mencionados en medio de la historia de los conquistadores. Los nombres resuenan mucho porque fueron grandes zonas de resistencia indígena. La agricultura, la crianza de animales domésticos, este es el estilo de vida que ellos llevan. Eso supone que los nahuas son el primer pueblo con el que se encuentra Cristóbal Colón. Es decir, el primer pueblo con el cual se encuentra son los nahuas. Los principales cultivos, frijoles, maíz, yuca, arroz, calabazo, forman parte de la dieta alimenticia principal. Se me olvidaban los tahuira y los garífunas. Faltan dos pueblos todavía. Los tahuira y los garífunas. Capan dos. Pensé que era el último. Según yo ya había visto los otros dos. Los tahuira. El nombre más adecuado es tahuira, según lo que consta en los libros de historia. Sin embargo, aceptan el de Misquitu. Es que Misquitu viene del nombre de un héroe, de Miscut. Y por eso le llaman así, los Mesquitos, los que seguían a Miscut. Hoy en día, pues, el nombre debería dárseles tahuira, que significa los de pelo largo y negro, porque la costumbre de ellos era que tanto hombres como mujeres ocupaban el pelo largo. Están en la zona que ellos llaman Citahuala, que es el Cabo de Gracias a Dios. Habitaron desde el río Coco y Segovia hasta el río Tinto Negro, toda esa extensión de ríos. Hay que recordar que Coco y Segovia prácticamente corta Honduras con Nicaragua, ¿verdad? Y el Tinto Negro se viene casi también desde la costa del Golfo hasta la parte central, un poco ya llegando a la zona del Olancho y el Paraíso. 76,000 habitantes hay en total, ¿verdad? Según el testimonio de 1672, un bucanero, un navegante llamado Alexander Olivier Esquemelín, logró ver a 1,600 o 1,700 habitantes que formaban una pequeña nación en esta zona. También hubo una mezcla probable con africanos porque en 1641 un barco que traía africanos naufragó y ellos los van a recibir, ellos los van a cuidar y se van a relacionar y van a tener seguramente esta relación, este mestizaje. Así que no es extraño llegar a ver quizá un misquito de piel un poco, ¿cómo se puede decir? Canela y una piel un poco más mulata, de piel de mulato. Y es la mezcla que va a llegar a ver. Esta zona que está ahí como en línea recta, cortando el Cabo de Honduras, todo lo que es gracias a Dios hasta llegar a la zona de Nicaragua, es lo que llamamos la zona del territorio Misquito. En España, en algunos documentos, en vez de Misquito le llaman mosquitos, así le llaman también, ¿verdad? Quizás no sé si era de forma despectiva, que habrá quedado esa manía de llamarles mosquitos. Yo creo que es más por el lado despectivo. Los garinagu o garífunas, popularmente conocidos como garífunas, aunque ese no es el nombre adecuado, porque garífuna es el nombre de la lengua, ¿verdad? Garinagu es el nombre del pueblo, ¿verdad? Es el nombre de la etnia. Los garífunas, conocidos como garinagus o caribes negros, que la palabra garífuna significaría individuo o nombre, así que no es una palabra adecuada como para referirse a todos, es más garinagu. Los garinagu o también calinagu, dependiendo del lugar donde se haya pronunciado este nombre, que los caribes también tenían su forma de pronunciarlo, esa es la etnia completa, ese es el nombre con el cual reconocen el nombre de la etnia completa. Más de 300,000 habitantes hoy en día, descendientes de los caribes, de los arahuacos y esclavos africanos. Hay una mezcla ahí de culturas, de razas. Migraron de Yurmey, que es la isla de San Vicente, fueron expulsados de la isla de San Vicente, ¿verdad? Y los mandaron a América. Fueron desterrados a Roatán en el año 1797, que llamaron el Día del Arribo, ¿verdad? Y desde esa época, de 1700, se vinieron a las costas de toda Centroamérica, Guatemala, hasta llegar a la zona de Colombia. La religión de ellos es el Dugu, pronunciado con un poquito de sonido cultural, Dugu, ¿verdad? Mezcla con el cristianismo, es una mezcla de las antiguas culturas que ellos tenían, bailar al ritmo del tambor, ¿verdad? En estas danzas que ellos hacen durante sus ritos y su religión, pues pueden llegar a tener una experiencia de tipo tan, como a nivel al estilo de trance, que se desmayan. Las mujeres pueden caer
desmayadas después de tanto estar bailando en esta especie de concentración o rito que ellos hacen en el Dugu. La lengua de ellos es el garífuna, es de origen arahuaco, es decir, que están mezcladas las palabras africanas con las palabras de los arawak. El baile de ellos famosos, bueno, está en la chumba, que es un baile que hacen las mujeres, se supone que los españoles desprestigiaban a las mujeres garífunas. Y las mujeres inventan el baile de la chumba para mostrar su calidad, porque decían que las mujeres garífunas eran incapaces de hacer algo bueno, por lo cual ellas querían demostrar que para el baile eran gallas, que eran tremendas, por lo cual hicieron el baile de la chumba, que solo es bailado por mujeres, al ritmo del tambor, y que le muestran su sex appeal, ¿verdad? Su atractivo para callar a los españoles. Y a los arahuacos también, que hablaban mal de ellos. El yancuno es el famoso baile también llamado como el baile del máscaro, porque utilizan unas máscaras, ¿verdad? Se ponen en las piernas a la altura de las pantorrillas chinchines, con el cual logran bailar. En este caso, quien controla el ritmo no es el del tambor, sino que es el bailante. Es decir, que el bailarín es el que hace el baile, y conforme él hace sus movimientos, el de tambor debe seguirlo. Si el bailarín se para, el de tambor se para, ¿verdad? Y si sigue, pues el tambor sigue. Esta es la manera como se ve este baile, y se visten de las mujeres, los hombres, porque de esa manera pretendían engañar a los arahuacos. En este enfrentamiento que tenían con los indios de la isla de San Vicente, ¿verdad? Querían obviamente hacerles creer que eran hombres débiles, por lo cual se vestían de hombres, de mujeres. Es lo que están narrando. El enfrentamiento entre arahuacos y garífunas, y los garífunas mostrando como cierta debilidad un poco femenil, ¿verdad? Para que los demás se confíen y no sepan que son buenos guerreros también. Por lo cual les bailaban así como que fueran mujeres, ¿verdad? Para divertir obviamente a los arahuacos y distraerlos realmente por el plan que tenían quizá para la guerra. La punta es el baile más emblemático también de los garífunas, y se ha quedado como el ritmo oficial de nuestro país, ¿verdad? Es un ritmo oficial, aunque hay que decir que es de origen africano, ¿verdad? Hay que reconocer que es de ellos, les pertenece a ellos. Y de hecho, los que vivimos en este país, que tanto nos gusta bailar punta, no la bailamos bien. La punta no se baila como la bailamos los ladinos, que los ladinos cuando bailan ponen las puntitas de los dedos y empiezan a deslizar las puntitas levantando los talones. Los garífunas no hacen eso. Los garífunas bailan saltando sobre la planta del pie, hacen como que subieran una planadora, bailando, temblando encima de los pies, ¿verdad? Un ritmo bien acelerado, requiere una buena condición física de bailar como ellos bailan, ¿verdad? Y manteniendo las manos en el aire y haciendo piruetas con las manos, ¿verdad? Esa es la manera como ellos danzan la verdadera punta, que no se baila con punta, se baila con toda la planta del pie. La gastronomía es la yuca, el plátano, los mariscos, el gifiti, ¿verdad? Ahí tenemos el famoso gifiti, la bebida alcohólica de ellos, que está hecha de varias raíces. De hecho, ahí les voy a pasar un video de WhatsApp donde está la receta del gifiti. Ojalá que puedan aprendérsela. El casabe, el pan de coco y la machuca. Eso está bien. Ahí se les voy a mandar para que vean la gran receta. Le llaman gifiti, que significa pues probablemente un licor de raíces. Son varios, le echan clavo, le echan la raíz que le llaman rama de hombre, no sé qué otro tipo de, o palo de hombre creo que le llaman. Hay otro tipo de raíces que mezclan ahí. Probablemente le metan hasta, no sé, raíces de marihuana, no sé qué más le meterán a esa situación. Pero bueno, la idea es que pega fuerte. Es una bebida alcohólica bastante famosa en ellos y de rey pega fuerte. El casabe tan rico que es de yuca, no sé si a ustedes les gusta, pero a mí me encanta el casabe, ¿verdad? Con limoncito y chilito. Ya estoy dando hambre para que vayan a cenar los que no han cenado. Delicioso. El pan de coco que realmente mucha gente se recuerda a la costa norte, porque ahí abunda la gente garífuna vendiendo pan de coco. Y todo el mundo siempre se trae de su bolsita. La machuca que está hecho con con la fruta de plátano, ¿verdad? Aplastado completamente, así, y así lo sirven, ¿verdad? Machucado completamente. Los chorotegas, en escapadas también esta última etnia. Disculpe, pero igual, ¿querían ver las etnias? Las vamos a ver. Esta es la última, eso sí. Ahora sí les prometo que es la última. Los chorotegas vienen de México. No son ni siquiera autóctonos de acá, vienen de allá. No, realmente todos los pueblos migraron. Las características del pueblo son expertos en cerámica. De hecho, lo aprenden de los pueblos del norte. Su estilo de cerámica es hermosísimo, ¿verdad? Bien decorado, ¿verdad? Bastante bien decorado, con figuras geométricas. Chorotega significa gente rodeada de enemigos. Están ubicados en Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Provienen de Cholula, México. En Honduras estuvieron en Choluteca, cuyo nombre proviene de Chololtecac, o gente de Cholula.
eran el grupo más abundante y avanzado para la venida de los españoles, y se nota en la arquitectura de México lo avanzado que eran. Tenían un sistema comunal, parcelas otorgadas de parte de los jefes a los señores de hogar, es decir, el cacique repartía el territorio conforme a la necesidad de cada uno. También hay que mencionar que entre los lencas hay esta tradición. En algunos pueblos y en montañas de zona del Empira, yo conocí un pueblo aquí por la parte trasera de las Flores, en la zona del Tablón, todas esas etnias, todos esos pueblitos que están en la parte trasera de las Flores, que son montaña adentro, ¿verdad? Ahí hay varios pueblitos donde tienen esa costumbre. Hay un señor, un jefe líder de comunidad, que notábamos nosotros, por eso le preguntamos a ellos que por qué no hay cercos, no habían cercos en ningún lado. Todas las casas así, sin ningún territorio marcado. Nos llamó la atención ese detalle, por lo que preguntamos cómo hacían para repartir de dónde hasta dónde le pertenecía a alguien. Eso lo marca el señor del pueblo. Es decir, que había un señor principal, que es el que determinaba para la nueva pareja que se iba a casar un terrenito para que pudieran trabajar y cultivar y construir su casa, pero con la promesa de que una vez muertos ellos y sus hijos, el territorio tendría que volver a pasar a manos del señor líder, para que todo el mundo tenga terreno, nadie se ande perdiendo tierras, no se vende el territorio, no le pertenece a nadie, sino a la comunidad. Qué bonita forma de vida. Ojalá que en este país hiciéramos una reforma agraria de esa manera, repartir el territorio de acuerdo a la necesidad de cada uno, para que nadie se quede sin terreno, ¿verdad? Y que la tierra debe ser gratis. La tierra debe ser gratis, no que aquí nos venden terreno como que la vendieran con oro dentro de las capas de la tierra. Increíble los precios de los cuales exorbitantes, los precios del terreno. Pero necesitamos algo así. Tenemos que aprender mucho de los pueblos autóctonos. Alrededor de 20.000 habitantes hoy en día. Esta es la cultura de los Cholula, ¿verdad? Quiero mostrarles la cultura de México para que vean que es muy parecida, la que hacen los de Cholula, México, ¿verdad? Bastante semejante a la cultura. Y los edificios que están en Cholula, México, de las etnias que están ahí ubicadas, ¿verdad? Son al mismo nivel de los aztecas y mayas. Una arquitectura hermosísima también. En Honduras no sé por qué han construido, quizás por la misma pobreza, ¿verdad? Vinieron desde la parte, desde Tula, Teotihuacán y Cholula, todos esos pueblos van a migrar para el sur, ¿verdad? Y van a llegar hasta Granada y Rivas de Nicaragua.